Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Este día yo quiero compartir esta palabra. Hemos entrado al mes de diciembre y este mes, el nombre de este mes se llama Retoma el Camino. Retomando el camino, volviendo a la senda. Durante todo este año hemos hablado, el Señor nos habló acerca del hijo pródigo, cómo la persona se va, cómo la persona, hermano, se cansa de las bendiciones de Dios. Usted dirá, pero ¿habrá gente que se canse de Dios? ¿Habrá gente que se canse de las bendiciones de Dios? Sí, hermano. Cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos da, las personas terminan cansándose de las cosas de Dios. Por eso el hijo pródigo se fue, hermano, teniendo comida en su casa, teniendo un padre, teniendo a su hermano, teniendo su familia, dice la palabra que se fue. Terminó comiendo con cerdos, terminó lejos de la casa de su padre. Entonces, ¿cómo uno se puede preguntar, pero cómo las personas se pueden cansar de las bendiciones de Dios? Y es por eso que este día, dice la palabra, que el hijo pródigo regresa a su casa, Dios lo recibe y comienza el Señor una nueva temporada en su vida. Este pasaje de la palabra me llamó mucho la atención estos días y quiero que usted sepa que todo en nuestra vida necesita de fe. Usted necesita de fe no solamente para la iglesia. Los pastores no necesitan fe solamente, hermano, para ministrar en la iglesia. Se necesita fe para tu matrimonio. Se necesita fe para terminar tus estudios. Se necesita fe para poder emprender un negocio y mantener tu negocio a flote. Se necesita fe para criar tus hijos, para que no se pierdan. Se necesita fe, hermano, para que la iglesia pueda permanecer, para el grupo familiar pueda crecer. En todo lo que hagas vas a necesitar de fe. Nosotros, dice la palabra, nacemos por la fe. Vivimos por la fe, peleamos la buena batalla de la fe. Y al final vamos a morir por fe. Estamos lamentablemente en un mundo caído. ¿Por qué necesitas fe? Porque te vas a enfrentar con crisis. Este mundo caído, hermano, afectado por el pecado, trajo consigo a nuestras vidas enfermedades, maldiciones, muerte, pobreza. Y el sufrimiento que la gente atraviesa siempre va a ser el resultado del pecado. Estaba conversando con una discípula, el otro día fuimos a visitarla, me contó su historia, una historia muy triste. Desde niña, sus padres se divorciaron, ella paraba en la calle, tuvo situaciones, su mamá se casó una vez, se volvió a casar, ahora se casó una tercera vez, y su vida ha sido triste. Y es en esos momentos donde uno se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Porque Dios no intervino en esa situación. Y es por eso que la gente se va a preguntar, ¿y dónde está Dios? Por eso hay gente que canta, ¿y dónde está Dios en las guerras? ¿Y dónde está Dios cuando los niños son abandonados o son violados? ¿O son asesinados o vendidos y traficados? ¿Dónde está Dios? Entonces la gente comienza a cuestionarse, si Dios es bueno, ¿por qué todas estas cosas pasan? Y mucha gente se va a resentir con Dios. ¿Por qué me pasó esto en la infancia? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué pasó estas cosas? Si se supone que Dios es misericordioso y bueno. Yo quiero decirte una cosa. El asunto de este tema es que no es culpa de Dios que pasen todas estas cosas. El hombre, Dios le dio responsabilidad a tus padres para criarte. Si ellos te abandonaron, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de tus padres. Porque hay guerras en el mundo, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de gente corrompida, que en la guerra busca el dinero,
que en la guerra lo único que buscan es lucrar, no les interesa la vida de las personas. Si usted no sabe, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, familias, hermano, que provocaron esta pandemia, fueron las mismas familias que solventaron los dos lados de la guerra. Le dieron dinero a Hitler y a los nazis, y le dieron dinero, hermano, a los aliados. Gente que adora a Satanás, gente, hermano, que lo que quiere buscar y lo que quiere promover en el mundo es caos. Entonces, vamos, no podemos culpar a Dios por las cosas que pasan. No podemos, hermano, decir Dios es el culpable de esta situación. Los padres somos culpables, responsables de nuestros hijos, perdón. ¿Por qué, pastor, me abandonaron? ¿Por qué se terminó mi matrimonio? Porque hay personas que toman decisiones. ¿Por qué se perdieron mis hijos? ¿Dónde está Dios? Porque tú no corregiste a tiempo a esos muchachos. No es culpa de Dios que las cosas salgan mal. No culpemos al Señor, hermano, por decisiones que nosotros tomamos. Mire, tan poderoso es tu libre albedrío que tú puedes ir en contra de la voluntad de Dios. Tú te puedes oponer a la voluntad de Dios. Tan fuerte es tu libre albedrío que tú puedes ser más fuerte que Dios. Dios puede desear lo mejor para ti, pero tú en tu libre albedrío puedes hacer lo que tú quieres, ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces buscamos un culpable, buscamos, hermano, señalamos a Dios como responsable de estas cosas, y no es verdad. Por eso vamos a encontrarnos con las enfermedades. Lo último que salió, hermano, no es una plaga, fue enviada por Dios. Los medios de comunicación están revelando el día de hoy que eso fue un virus creado en un laboratorio para la reducción de la población. Ahora lo están diciendo. Antes era conspiración. Entonces, estas cosas nos van a golpear. Estas cosas nos van a llevarnos a momentos de crisis. Y tenemos que tener cuidado en este proceso, cómo reaccionamos, cómo vivimos, porque tarde o temprano, hermano, van a venir estas crisis en nuestra vida. Muchos de nosotros somos el resultado de lo que vivimos en la niñez, de cosas que nos marcaron en la vida. Y yo quiero hablar de Elías, porque este mes quiero hablar acerca de retomar las cosas de Dios. No sé si me puedes cerrar la puerta de los niños, por favor, para que no salga el sonido. Y yo quiero pedirles esto a todos ustedes, que podamos, hermano, entender qué pasó con este hombre. Dice la palabra que Elías es un ejemplo de cómo Dios puede usar personas dispuestas a pesar de sus reacciones. La Biblia dice en Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró, hermano, y el cielo se cerró, y volvió a orar y el cielo se abrió. El Espíritu Santo lo llevó a ser valiente y decidido, y con todos sus miedos, hermano, y sus miedos lo llevaron a él a entrar en una depresión al grado de querer morirse. Esta historia tiene varios personajes. Primera de Reyes, capítulo 19, vaya conmigo, la versión Reina Valera. Dice que en esta historia hay 5 personajes: Acab, el rey Acab, la reina Jezabel, está, hermano, el siervo del profeta, está el ángel que vino a visitarlo, y está Elías. Entonces, estos personajes puede que aparezcan en tu vida, puede que se manifiesten en la vida que tú estás llevando. ¿Quién es Acab? ¿Quién representa a Acab? Por favor, si me pueden cerrar la puerta, te agradecería bastante. Acab representa hombres malvados, hermano, que a causa de su comportamiento van a traer juicio a un lugar. Acab representa hombres malvados. Su comportamiento va a traer juicio a la vida, juicio a su familia,
Juicio, hermano, a la gente que lo rodea. Por eso es importante que tú tengas cuidado con quién andas. Porque muchas veces, hermano, nosotros podemos tener a Jonás en nuestro barco. Tienes que sacar a Jonás de tu vida. Porque puede que, hermano, esa persona traiga juicio de Dios contigo. Está Jezabel. Jezabel representa la falsa espiritualidad. Siempre, hermano, vas a encontrarte con gente que su fe no es sincera. Y este mundo está plagado de esas personas. Yo le decía, me senté a conversar con uno de los discípulos y me decía, pastor, estuve en un centro de rehabilitación. Y el pastor del centro de rehabilitación me dijo que lo acompañara porque él hacía ventas. Y fui con él y de repente llegamos a una ciudad y el pastor mandó traer muchachas de la calle y mandó traer cerveza cuando nosotros estábamos en rehabilitación. Y viendo eso, hermano, de esa persona dijo, ¿y ahora? ¿Cómo yo me recupero? ¿Cómo yo salgo de esta situación si el pastor de este lugar está haciendo eso? Jezabel representa eso, no es una mujer, es un espíritu de religiosidad. Lo que va a hacer siempre, hermano, es una falsa espiritualidad. Jezabel representa la hipocresía que todos podemos tener en algún momento cuando no vivimos bien, no vivimos correctamente delante de Dios. Está en esta historia el siervo. Miren lo que dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, dejó allí a su siervo. Dice que Beerseba dejó a su siervo. Y el siervo, hermano de Elías, es el amigo o el discípulo que estará contigo o que no estará contigo en tu tiempo de crisis. Luego dice la palabra, en esta historia tenemos el ángel. El ángel representa, hermano, el cuidado de Dios en tus momentos difíciles. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que cuando estamos pasando por una crisis hasta sentimos que Dios no está? Pareciera que no está Dios, que no nos contesta, que no hay una respuesta del cielo. Y por último está Elías, el hombre de Dios que pensó que todo había terminado para él. Elías, hermano, puede ser tú, puedes ser un hombre, una mujer de Dios que dice, ya todo ha terminado. Me voy a dedicar a otra cosa, como Pedro. Había negado al maestro y dijo, bueno, se acabó el ministerio. Voy a dedicarme, voy a volver a pescar porque ¿qué sentido tiene? Me di cuenta que no podía servir a Dios. Que caí en pecado, que transgredí, que traicioné la confianza de Dios. No tiene valor, ya no tiene sentido seguir. Elías se sintió así, por eso quería morir. Y quiero compartirte esto porque tiene que ver con nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? ¿Está seguro usted? Más vale que usted esté seguro. Porque ¿sabe qué cosa? Dios se toma en serio las promesas que han sido declaradas sobre tu vida. Pero quien se toma en serio las cosas también es Satanás. Por eso, hermano, cuando Jesús nace o cuando nace Moisés, usa a Faraón para matar a todos los niños. Faraón mata a los niños para que mate entre ellos a Moisés. Porque Satanás no sabía quién era. Satanás no sabe tus pensamientos. Satanás más o menos calcula, hermano, tiene un espíritu de sospecha. Y cuando te ve y tú recibes una palabra, él está viendo qué tú vas a hacer con eso. Y Satanás cree más que tú lo que Dios dice acerca de ti. Por eso tienes que tener cuidado. Porque si tú no crees la palabra que Dios tiene sobre ti, tarde o temprano
vas a abandonar ese camino. Dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Diga conmigo: tus victorias te traerán enemigos. Hermano, ¿qué había pasado? Elías había hecho descender fuego del cielo. Elías había traído la lluvia. Elías había traído bendición. Había vuelto un avivamiento a Israel. Dice que esta gente se había ido detrás de Baal y Acera. Y Jezabel, hermano, se levantó porque sabe qué cosa: tus victorias van a traer enemigos. ¿Cuántos han tenido victorias en Dios? Prepárate entonces, porque cada vez que tú logras algo, Satanás se va a levantar para quitarte aquello que Dios te ha dado, sea en la parte económica, sea en la parte ministerial, sea en la parte familiar. Satanás se va a levantar para destruir lo que Dios te da. Una de las cosas que debemos imitar de nuestro enemigo no es su perseverancia. A veces nosotros decimos: ay, no quiero levantarme, oh, tengo flojera. Y Satanás no. Satanás todos los días, hermano, está constante para destruir lo que tú has levantado, para destruir tu vida, para que tú no termines la universidad, para que tú no termines, hermano, con éxito lo que has emprendido. No importa si tú has hecho bien, Él va a venir a buscar aquellas victorias que tú tenías. Porque, hermano, Elías había traído bien a Israel. Elías había traído lluvia, había traído bendición a Israel. ¿Por qué lo quieren matar? Si lo que él hizo fue traer bendición. Y como yo le dije, Acab significa perverso. ¿Sabe qué, hermano? Los perversos nunca reconocerán al bien que han recibido. Por eso la persona dice: nunca muerdas la mano que te da de comer. Jezabel le mandó una amenaza. Y todo comienza con palabras. Tienes que aprender a hablar. Tú no puedes hablar de lo que tú crees. Tú no puedes hablar de lo que tú piensas. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué cosa? Goliat se levantó 40 días, dice la palabra, que amenazaba a Israel. Él estaba hablando con Israel. Denme un hombre. ¿Para qué vamos a pelear? Cobardes, los voy a matar. Les voy a cortar el cuello. Los voy a destruir. Y muchas veces, hermano, las circunstancias que vivimos nos hablan. Todas las cosas que nos rodean, todas las personas, todas las circunstancias tienen voces. ¿Te has dado cuenta cuando te sientes mal? De repente viene un pensamiento y dice: ¿y si tienes cáncer? ¿Le ha pasado o no? ¿Y si me muero? Un día, pastora Isabel estaba malita. Y vino y me dijo: pastor, le encargo a mi hija cualquier cosa me puede pasar. Y yo le dije: mire Isabel, te voy a decir una cosa. Tú tienes un propósito en la tierra. Y tú no te puedes morir de ningún tipo de enfermedad. Y si te mueres, te resucitamos. Porque los hombres de Dios somos inmortales hasta que terminemos de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Ahora, tú tienes que tener un propósito. Porque si tú no tienes un propósito, vete despidiendo, de hermano, porque tú estás ocupando un espacio, respirando gratis. Tienes que tener un propósito, porque si no, hermano, te vas a morir. Hay personas que no han muerto en el COVID. Nadie de nuestra iglesia falleció, nadie. Porque yo creo que usted tiene un propósito. Yo creo que usted tiene un propósito. Yo creo que usted tiene un llamado. Yo creo que Dios lo escogió para algo más grande, hermano, que morirse en una enfermedad como esta.
Goliat le decía, miren, dile al que está a tu lado, aprende a hablar en así. Dile, aprende a hablar. Y dile, aprende a responder. Porque a veces, hermanos, somos bien respondones para Dios, ¿no? Para Dios, y tú no me bendices, yo diezmo, y tú no me haces, y tú no me sanas, y yo voy a la iglesia, y comienzan a responderle a Dios. Pero el diablo no le dice nada. El diablo dice, te vas a morir. Ay, Señor diablo, sí, yo me voy a morir. ¿Por qué no le contestas? A Dios sí le contestas. Goliat le decía a David, yo te voy a matar. Y David decía, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Hoy te cortaré la cabeza y le entregaré tu carne a las aves de los cielos. Aprende a hablar, aprende a contestar. Dile a Satanás que también tú tienes palabra. Contesta, hermano. Aprende a contestar a Satanás. Dile que está un contestón. Pero para el diablo, no a tu mamá. Todo comienza con palabras que Jezabel le dijo a Elías, te voy a matar. Y Elías, hermano, no contestó nada. Un tremendo profeta. ¿Sabe por qué no contestó? ¿Sabe por qué no hablamos? Dice la palabra en el versículo 3, porque Elías tuvo miedo. Esta pandemia, hermano, descubrió el temor de las personas. Hasta el sol de hoy la gente sigue usando el trapo ese. Tu victoria siempre te van a traer enemigos. Cada victoria, hermano, te casas, va a haber enemigos que van a querer que termine tu matrimonio. Comienza tu negocio, va a haber enemigos que van a querer que fracase tu negocio. Dios te levante en el ministerio, van a haber enemigos que van a querer que dejes el ministerio. Te van a meter miedo. Entonces la gente escucha más al diablo que a Dios. Por eso que la gente abandonó su llamado. Todo en esta vida, toda victoria te traerá enemigos. Tienes que estar preparado para pelear. Yo dije, tienes que estar preparado para pelear. Yo dije, tienes que estar preparado para pelear. Por eso la palabra dice, el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Los cobardes no sirven para esto, hermano. En segundo lugar, busca un buen amigo para los procesos de tu vida, para tus desiertos. Dice la palabra que viendo el peligro, versículo 3, que viendo el peligro, viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Hermano, Elías huyó de Jezabel porque su vida estaba en peligro. Viendo el peligro, Elías se fue, se cuidó. Hermano, si tú estás viendo el peligro, tú no puedes entregarte a tu enemigo. Viendo el peligro, no puedes entregarte a tu enemigo. Yo conozco de gente que dice, no, tenemos que obedecer a las autoridades, dice la Biblia. El diablo conoce, hermano, más Biblia que usted. Yo le compartía la vez pasada. ¿Qué le dijo David a Jonatán? ¿Qué le dijo Jonatán a David? Dijo David, le dijo a Jonatán, dile a tu papá que me he ido. Tú eres mi amigo. No me voy a ir, dile que me he ido. Y me voy a esconder. Si tu papá reacciona mal, es que él me quiere matar. Bueno, entre amigos, pastor, se puede dar, pero Dios no. Con
Dios, nosotros debemos decir la verdad. Y no te estoy diciendo que no digas la verdad. Dice el hermano, el Señor, mire lo que le voy a decir. Dios le dice al profeta Samuel. Dios le dice al profeta Samuel: vete a Belén a ungir a David. Mire lo que le voy a decir. Dios le dice al profeta Samuel: vete a Belén a ungir a David. Entonces Samuel dice: Señor, si voy a Belén a ungir a David, Saúl me va a matar. El profeta le dice: Saúl me va a matar. ¿Y qué le dice Dios? No le digas que vas a ungir a David, dile que vas a levantar un sacrificio. O sea que Dios le estaba diciendo que mienta a Samuel. Hermano, Dios le está diciendo: usa una estrategia para salvar tu vida. Por eso usted tiene que tener sabiduría para salvar su vida. Si usted tiene un propósito, guarda tu vida, guarda tu llamado, guarda tu ministerio, guarda el propósito de Dios sobre ti. No puedes permitir que este gobierno ni los gobiernos del mundo destruyan tu propósito y tu llamado. Claro, como tú no conoces a Dios, y mucha psicología en la religión evangélica te van a decir un montón de payasadas. Mejor no me meto ahí, hermano, porque me voy a meter en problemas. Dice la palabra, hermano, que Elías se levantó, se fue a Berseba y dejó ahí a su siervo. ¿Se acuerda la historia de que cuando le dice Elías a Eliseo, le dice: quédate aquí, me voy a ir yo? ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? Dice: no te dejaré. Vive mi alma y vive Jehová, que no te dejaré. Pero hermano, de este señor, de este muchacho, no se conoce ni siquiera su nombre. Y Elías le dice: quédate aquí. Y le aseguro, hermano, que su siervo sabía lo que le estaba pasando a Elías. Lo había amenazado de muerte Jezabel. ¿Y qué dijo su siervo? Bueno, vacaciones. Yo voy a orar por ti, anda nomás. Busca un buen amigo, hermano, para tus tiempos de proceso. Alguien que no te abandone. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Elías: búscate otro sucesor? Porque el cobarde con el que tú estabas viniendo no sirve para el ministerio. No se conoce el nombre del siervo este. Hermano, en su momento más difícil necesitaba de él, necesitaba de un amigo. ¿Sabe qué significa Berseba? Berseba significa el lugar del juramento. Cuando estés pasando por un momento difícil, tú tienes que recordar las promesas que Dios te ha hecho. ¿A dónde vas cuando tu vida está pasando por la oscuridad? ¿A dónde vas cuando tu vida está entrando en una noche más profunda? Cuando tú estás en una enfermedad, cuando perdiste el trabajo, cuando perdiste tal vez la esperanza. Él se fue a Berseba. Berseba significa el lugar del juramento, el lugar de las promesas de Dios. Por eso, cuando estés pasando sus momentos de crisis, necesitas recordar las promesas que Dios te ha hecho. Y tener amigos, hermano, con quien compartir la carga, el dolor, el sufrimiento. Por eso es que Dios, tal vez era sentimental Elías, no, pero él es mi siervo, no le dijo Dios. Con ese no puedes contar. Yo te voy a pedir que unjas a Eliseo. Ese hombre no te va a dejar. En tercer lugar, las pruebas de la vida pueden llevarte a acordar tu propósito. Mire lo que dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, hermano, Elías quería quitarse la vida, quería morirse. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Por qué llegó a este punto? Ha llegado a un punto, hermano, donde usted está hastiado,
donde está cansado, tal vez una situación, viene otra situación y viene otro problema y otra circunstancia, y gente, hermano, que, mire, yo le pregunto, ¿Elías tenía a Dios o no tenía a Dios? ¿Tenía a Dios o no tenía a Dios? Pero ¿por qué quería morirse si tenía a Dios? Bueno, los religiosos dicen, no tiene fe, es incrédulo. Incrédulo, un tipo que hizo bajar fuego del cielo. No te pases. Y tú no puedes juzgar y señalar, hermano. Por eso no debes caminar solo. Quería morirse porque, hermano, se sintió que no tenía a nadie. Se sentó debajo de un árbol, pidió morirse, le dijo, quítame la vida. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás mirando? ¿Te sientes solo? ¿Te abandonaron los amigos? ¿Estás cansado de lo que estás viviendo? ¿Ya no puedes con las luchas que estás teniendo? ¿Crees que ya ni siquiera Dios no te escucha? Hay momentos, hermano, donde a veces tú piensas que ni siquiera Dios te oye. Y oras y pareciera que repitieras. El día viernes estaba compartiendo la palabra y moscas, hermano. Llego a casa y las moscas estaban llenas en mi cuarto. Y algo extraño, el domingo, el sábado amanecí mal. Estuve en cama todo el día. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros vamos a enfrentar la familia, la salud, las finanzas, la casa, los hijos. Y hermano, no es que no tenga a Dios esa persona. Gente que está enferma, gente que entró a quimioterapia, gente, hermano, que tuvo que extirparse, que tuvo que ir al hospital. Y no es que no tenga fe, es que sencillamente Dios no quiere sanarlo y quiere trabajar en ese proceso con él, con ella. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos sanado de enfermedades que Dios no me quiso sanar a mí? Yo tengo un aguijón en el cuerpo que de vez en cuando viene y se me revientan heridas en la espalda. Y tengo que tranquilizarme porque a mí algún médico me ha dicho, si usted no se aquieta se va a morir. Tiene que dejar el trabajo que usted tiene, me han dicho. Yo le digo, diablo mentiroso. Solamente me voy a poner a descansar un poquito y vamos a seguir adelante. Yo no me voy a morir. Porque hay un trabajo que hacer, hay una visión de Dios, hay un sueño de Dios que todavía no se ha cumplido. Y mientras eso no se ha cumplido, nosotros no podemos abandonar este camino. Hermano, el tipo estaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona piensa así? ¿Por qué ve todo oscuro? Job capítulo 37, versículo 19, mire lo que dice la palabra. Y esto pasa muchas veces, hermano. Job 37, 19 dice: Señor, enséñanos a hablar, enséñanos cómo debemos contestar, muéstranos qué debemos decir, porque nosotros no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. No podemos ordenar nuestros pensamientos porque hay una cobertura, hay un manto oscuro sobre nosotros y no nos permite ordenar nuestras ideas. Estamos confundidos. Por eso, mi amado hermano, nunca tome decisiones permanentes en medio de crisis temporales. Hablando con un muchacho me dice, me di cuenta que yo sabía que el bebé, mi hijo no era mío, ese niño no era mío, y decidí hacerle la prueba de ADN. Me acabo de enterar de que es una verdad que está en mi corazón. Quiero irme a tomar, quiero perderme.
no tomes decisiones permanentes en medio, hermano, de crisis temporales. Porque la palabra dice que todo tiene su tiempo. Quiero que sepas en esta hora, la noche que estás viviendo, la crisis que estás atravesando, va a terminar. Yo dije, va a terminar. El momento difícil por el que estás viviendo va a terminar. Porque todo tiene su tiempo. Y vendrá el día, y vendrá la mañana, y la luz de Dios vendrá sobre tu vida. No puedes tomar una decisión definitiva en una crisis temporal. Eso va a cambiar. En cuarto lugar, lo maravilloso de esto, hermano. Usted me dijo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y a los hombres de Dios y las mujeres de Dios, Dios no los abandona. Dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Él se fue al desierto, versículo 4. Un día de camino se sentó debajo del enebro, quería morirse. Dijo, Señor, estoy cansado, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en la cabecera una torta cocida en las ascos y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Wow. ¿Cuántos han visto un ángel, hermano? ¿Has visto un ángel? En serio, ¿cuántos han visto un ángel? Levanta su mano. Hermano, un ángel no es que está con alas. Un ángel no viene, no es alguien, hermano, que está con su espada solamente. Puede que usted lo pueda ver. Pero ángeles son personas que Dios pone al lado tuyo. Y tal vez como su amigo lo abandonó a Elías, Dios tuvo que mandar, hermano, un ángel del cielo. Dios va a enviar su manifestación cuando no haya gente que esté a tu lado. Pero siempre va a haber ángeles, va a haber personas, va a haber, hermano, amigos que te van a ayudar en ese momento difícil. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿ha sido un ángel para alguien? Porque cuando las personas se fracasan, cuando las personas se equivocan, cuando las personas pecan, cuando las personas caen, ellos saben que lo hicieron mal. La pregunta es, ¿vas a poner más peso sobre su cara? ¿Va a ser un ángel que le vas a cocinar un pedazo de pan y le vas a dar un poco de agua? El ángel le preparó comida, un ángel cocinero. Hermano, no crea que los ángeles bajan con alas. Un día yo estaba manejando la camioneta roja. No había aprendido a cambiar la llanta. Eran como 3 de la mañana, no había sentido a pique. Y se me reventó una de las llantas. Y yo me estaciono a la subida de pico. Y ahora digo, bueno, me amaneceré aquí hasta que llegue la mañana. Y estoy pensando así. En eso, un autito se para delante mío, como un tico. Y en la parte de atrás decía, no temas, Dios está contigo. Y yo miro así, Dios, ¿será cristiano? Y se baja, me dice, ¿qué pasó? Me dice, no, se reventó mi llanta. ¿No tienes llanta de repuesto? Sí debe tener, pero no sé cómo es esto. Sí, este carro nuevo. Y abrió, sacó la llanta, lo cambió todo. Y yo no lo estoy mirando, 3 de la mañana. Lo cambia todo. Y entonces yo entro al carro para sacar 20 soles para darle gracias. Cuando veo, no había el carro. Y usted sabe que de noche se supone que la luz se mira. Se había desaparecido. Y yo me puse a llorar, hermano. Porque yo quiero que tú sepas que Dios tiene cuidado de ti. No importa si estás pasando la noche más oscura de tu vida. No sé si estás pasando una enfermedad. No sé si estás pasando una crisis. Dios enviará un ángel. Yo digo, Dios enviará un ángel. Él tiene cuidado de ti. Dios te va a visitar. No te va a abandonar. No te va a soltar. No se apartará hasta que haya hecho
aquello que me prometió. Porque a veces enfermos estamos sirviendo. Y Él conoce lo que está pasando. Dice el ángel, me dio pan y agua. Diga conmigo, pan y agua. El pan representa la palabra. Hermano, tú puedes tener un buen mensaje de autoayuda, no te va a servir de nada. La revelación de la palabra te va a dar fortaleza. La palabra que se levanta en tu interior, que tú aprendiste en un momento, va a salir en tu momento de crisis. Y agua, hermano, representa la presencia de Dios. Por eso cuando usted venga temprano, cuando estamos adorando y cuando la presencia viene, recibe de parte de Dios. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que en el versículo 5, el versículo 6 dice: entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Saben? Estaba escuchando un hombre de Dios que lo habían botado de su trabajo. Estaba sirviendo en la iglesia, lo habían botado de su trabajo y estaba casado. Y hermano, no quería levantarse de la cama con su esposa. Habían entrado en una depresión. Y los dos estaban tirados en la cama y no querían levantarse. Y lo único que tenían era sueño y sueño. Y a veces no tenemos la fuerza para levantarnos. Y él decía eso, o sea, no sabía qué iba a pasar con su vida. Porque a veces pensamos que hemos llegado al final del camino. Yo vengo a decirte que la crisis que estás viviendo es el final del proceso y el inicio de una nueva temporada. Yo dije que la crisis que estás viviendo es el final de un proceso y el inicio de una nueva temporada. La Biblia dice, hermano, entonces versículo 6, miró y aquí en su cabecera una torta de pan cocido sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová en segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Por segunda vez el ángel lo levantó: levántate y come, levántate y busca a Dios, porque esto no es el final. El ángel le dijo al hombre de Dios, a la mujer de Dios: tranquilo. Tú pensabas que ya todo se terminó. Tú pensaste que todo se ha acabado. Tú estás creyendo que esto ha sido definitivo. No, dice el Señor. Esto no es el final. Yo dije, esto no es el final. Yo dije, esto no es el final. Esto no es el final. Esto no es el final. Todavía hay cosas más poderosas que vamos a ver en el Señor. Hay cosas que tú no soñaste. Hay cosas que tú has querido de parte de Dios. Y ciertamente vendrán. Este es el final de un proceso, pero es el inicio de un tiempo de bendición. Se termina tu temporada de enfermedad. Se termina tu temporada de pobreza. Se termina tu temporada de maldición. Se termina tu temporada de soledad. Se termina tu temporada de sufrimiento. Viene una nueva temporada. No importa lo que estás pasando hoy. Recuerda, lo que estás viviendo es el fin del proceso y el inicio de un tiempo de bendición. Dice la palabra del Señor. Versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Versículo 8. Caminó 40 días y 40 noches hasta hoy. 40 días y 40 noches hasta hoy. Hermano, Dios te fortalecerá para tu nueva temporada y te llevará a Horeb. Dice la palabra, hermano. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
¿Sabes qué? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver la gloria de Dios? Amén. ¿De verdad, hermano? Amén. Por eso es que cuando tú quieres ver la gloria de Dios, Dios te va a meter en crisis. Por eso cuando dices, yo quiero ver la gloria de Dios, no hay otra manera, hermano. Cuando dices, Señor, quiero ver tu gloria, te va a venir crisis. Cuando tú conoces que Dios es sanador, cuando tienes un cáncer terminal, cuando crees que es un Dios proveedor, cuando, hermano, fracasaste en el negocio, te echaron del trabajo. O sea, no hay otra manera de conocer a Dios. Si estás bien, si todo marcha bien en tu vida, no vas a poder conocer a Dios. Como te enseña el perdón, Dios, cuando te traicionan. Como Dios te enseña, hermano, a no guardar resentimiento cuando amabas y esa persona que amabas te lastimó. A veces pensamos, yo quiero ver la gloria de Dios, hermano. Y la única manera son las crisis. No hay otra forma. Así es que si no quieres pasar por ese proceso, deja de decir, Señor, quiero ver tu gloria. Los hombres de Dios que conocemos a Dios, hermano, hemos podido encontrar en ese lugar. Ella se encontró con ese. Miren lo que pasó con Elías, hermano. Este tipo comió y se fortaleció, dice, y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Este hombre estaba caminando en lo sobrenatural y ni siquiera se había dado cuenta. A veces nos acostumbramos a caminar en lo sobrenatural y no te das cuenta, hermano. Pero los hombres y mujeres de Dios que están pasando crisis, quiero decirte esta mañana, aunque no te des cuenta, estás en lo sobrenatural de Dios. Las cosas sobrenaturales de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios se manifiesta en medio de tus debilidades, decía Pablo. ¿Sabe qué significa Oreb? La palabra Oreb significa el lugar de soledad y de silencio. Lugar desolado y desértico. Y es que, ¿sabe? No podrás oír la voz de Dios hasta que no se callen las voces que están a tu alrededor. En el lugar llamado monte de Dios, hermano, es donde se le dan las instrucciones a sus siervos. Hermano, Dios no te va a hablar en medio de la multitud. Al comienzo, cuando tú estás creciendo en las cosas de Dios, Dios te va a hablar por un profeta, por una palabra profética. Luego, cuando tú creces, tienes que ir al monte de Dios. Ese lugar se va solo. No puedes ir en multitud, porque Dios es un Dios personal. Dios va a tratar solamente contigo. El lugar monte de Dios es el lugar de las instrucciones. A veces Oreb, hermano, es una cama de hospital. Hay gente que dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, en una cama de hospital es escuchar a Dios. A veces Oreb, hermano, es que todo el mundo se aparte y te deje solo. Dice la palabra, versículo 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo le hago una pregunta, hermano. Mire, cuando usted lee la palabra dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo le pregunto, ¿por qué Dios le pregunta eso a Elías? ¿Quién cree, hermano, que lo mandó a ese lugar? Porque cree que Elías caminó 40 días y 40 noches al monte de Dios. ¿Por qué? Yo le aseguro que el ángel le dijo, ¿sabes qué? Tengo una instrucción de Dios, tienes que ir a ese lugar. Y Elías no le dijo a Dios, Señor, el ángel me mandó. No, la pregunta es, ¿por qué le está preguntando a Elías qué haces aquí? ¿Saben por qué muchas veces el Señor nos pregunta eso a nosotros?
Porque Él quiere que tú estés consciente de lo que tú quieres hacer. Que tú estés, hermano, tú entiendas que tú tienes que ser, tú mismo tienes que entender y aceptar el hecho de que tú vas a seguir a Dios. Porque la Biblia dice que el ángel lo fortaleció y lo llevó a ese lugar. ¿Sabe que la palabra cueva significa matriz? Yo he escuchado muchas prédicas diciendo, sal de tu cueva. No. El ángel del Señor lo llevó a la matriz, lo llevó al lugar, hermano, de sus primeros tiempos, de sus primeros comienzos. Muchas veces las crisis vienen en nuestra vida porque abandonamos nuestro primer amor. Porque dejamos, hermano, de amar a Dios como al principio. De servirle. Antes no importaba si había lluvia, no importaba si había dinero, no importaba nada. Pero pasa el tiempo, ahora ya sabemos de la gracia. Ahora yo puedo en mi casa servir a Dios. Ya no necesito ir a la iglesia. Ahora la gente se llena de conceptos tan... repite cosas que no conocen a Dios. Y Dios le está diciendo, el ángel le dijo, vuelve a tu matriz. Vuelve a tus primeros comienzos. De dónde naciste, de dónde saliste. A tu tiempo de búsqueda. A amarme como lo hacías la primera vez. ¿Y cuál es la contestación cuando Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y él se queja. Yo te he servido y mira lo que he hecho y mira, me quieren matar por tu culpa, le está diciendo Dios. Y Dios lo está metiendo en conciencia. Elías le está diciendo, negro, ¿qué haces aquí? No te he dicho que te estás quejando, quiero que tú estés consciente que el llamado que tú tienes, que el propósito de Dios sobre ti no se ha perdido. ¿Te quieres morir en medio de esta crisis? ¿Has pensado que ya todo acabó? Y él le dice al Señor, versículo 10, mire, léalo conmigo. Elías le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para matarme. Señor, por obedecerte lo que me está pasando. ¿Se ha quejado alguna vez? ¿No? ¿Hemos tenido algunas de las conversaciones con Dios, hermano? Bravas. Y dice, y el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y Jehová no estaba en estas cosas. ¿Sabe que era un viento huracanado? ¿Sabe cuando viene un huracán? ¿Sabe para qué viene? El huracán, cuando viene, hermano, con una fuerza, arranca lo que no tiene raíz. Y muchas veces Dios nos va a meter a situaciones tan fuertes que gente, hermano, que no está arraigada va a ser sacada. Cuando vienen los huracanes, las casas que no tienen fundamento se destruyen. Los huracanes son necesarios para saber cuál es tu fundamento, en quién has creído, quién es el Dios a quien tú sirves. Pero dice la palabra y Dios no estaba ahí. ¿Por qué diga eso? Y dice, después del viento huracanado vino un terremoto. ¿Qué significa el terremoto? El terremoto, hermano, es un movimiento telúrico. El terremoto trae destrucción, muerte y desolación. Los terremotos van a probar la edificación sobre que construiste tu fe. El terremoto va a venir para saber en quién crees, a quién estás siguiendo. Si tú me escuchas, ¿a quién estás siguiendo?
líderes cristianos, pastores de renombre, llevando a su iglesia a meterse el veneno. ¿A quién está siguiendo? El COVID fue un terremoto para todos nosotros. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Pero Dios no está ahí. Dice la palabra, Dios no estaba ahí. Y lo cuarto, hermano, y vino un fuego, tercero, vino un fuego, dice. Y el fuego es el último proceso donde nuestra vida será probada. Hermano, la gente que sirve a Dios, los vientos huracanados vendrán, los terremotos vendrán y el fuego vendrá, porque el fuego es el último proceso donde la vida es probada. Es el momento, hermano, el fuego simboliza el tiempo en que tu vida está puesta de por medio, donde tu vida está puesta en peligro, donde realmente, hermano, tú sabes que te puedes morir. No sé si en algún momento yo estaba pensando estos días, ¿por qué yo me estaba exponiendo de esa manera, hermano, cuando estaba en la enfermedad aquí? Yo recuerdo un día que fuimos con la pastora Arely, una de las pastoras, a visitar a un muchacho. Estaba enfermo y le pasaba la Trinidad por la puerta. Y ellas se quedaron en la puerta y levantaron su mano para orar por él. Y yo me metí a la casa. Yo estaba sin tapaboca. Y lo abracé. Y él me dijo, pastor, cúbrase porque yo lo puedo contagiar. Me dijo, no. Porque yo había leído, hermano, a un hombre de Dios, un avivamiento en África, donde había una peste, la gente se moría. Y él dijo que le inyectaran el virus. Y vieron, hermano, cómo el virus se moría al entrar en contacto con su sangre. Yo te pregunto, la gente, yo he escuchado a predicadores, Dios de milagros, Dios de poder, Dios de grandes cosas y prodigios, y metidos, hermano, en un estilo de astronauta en el COVID. ¿Y dónde está su Dios de milagros? Y no sé si, hermano, yo estaba queriendo morirme. A veces pienso que inconscientemente lo hacía, no sé. Me acerqué a él, oramos por él, se sanó. Y a veces pensamos, Dios va a necesitar pasarnos por el fuego. ¿Hasta dónde tú estás listo para entregar tu vida por el Señor? ¿Estás listo? La gente que decía, ¿cuántos quieren irse con Cristo? Amén. Decía, pues estaban de manos con Dios. Quieren irse con Cristo, pero no tienen miedo a una gripe. Muchos pasamos por el fuego. 4 veces tuve esta enfermedad, 4 veces. Pero estoy parado aquí, hermano, para decirle que servimos a un Dios poderoso. Estoy aquí para decirle que el Dios que le tenemos, yo he probado que realmente es un Dios que hace milagros. Y a pesar de nuestras equivocaciones, su propósito se cumplirá en nosotros. ¿Sabe por qué dice? Viene un viento huracanado y Dios no estaba ahí. Vino un terremoto y Dios no estaba ahí. Vino un fuego y Dios no estaba ahí. ¿Saben por qué Dios no estaba ahí? Porque muchas veces, hermano, quien está detrás de todas esas cosas es Satanás. Quien está detrás de todas esas crisis es Satanás. Pero lo más tremendo de esto es que Dios siempre tiene una carta debajo de mi manga. Y dice, el diablo quiso destruirte, pero yo usaré eso para que se manifieste mi gloria en tu vida. Lo que el diablo levantó para dañarte, para herirte, para matarte, para enfermarte, yo lo usaré para que sea tu bendición. No importa. Siempre Satanás dice, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer aquello. Y dice, está bien, haz. Y de repente Dios usa eso y se convierte en tu bendición. Por eso, mi amado hermano, no importa lo que estés pasando.
No importa lo que estés viviendo, recuerda que Dios tiene el control. Y al final de este camino, Sí, Señor. lo que Satanás buscó para tu mal se convertirá en tu bendición. Dice la palabra, tras el terremoto y el fuego, Dios no estaba ahí. Y Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino otra voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez el Señor está preguntando: ¿qué haces aquí? La contestación de Elías es: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras, Dios le contesta y le dice, el versículo 15 a Elías: Jehová le dijo: ve y vuelve a tu camino. Mira lo que dice la palabra en el versículo 15. Y Jehová le dice: ve y retoma el camino. Ve y vuelve a empezar. En otras palabras está diciendo: mira, olvídate de las cosas que sucedieron. Deja el pasado atrás. Sé que quisiste matarte. Sé que tenías deseos de morir. Sé que fallaste. Sé que te equivocaste. No le llamó la atención. Le dijo: ¿sabes qué, Elías? Retoma el camino. Ve por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Saúl, el rey de Siria. Ungirás a Jehú como rey de Israel. Ungirás a Eliseo para que continúe el ministerio. Esta mañana yo quiero decirte lo que le dijo Dios a Elías: retoma el camino. Vuelve otra vez. Toma con tus manos sobre el arado. No abandones el llamado de Dios. No abandones las promesas que Dios te ha dado. Ha pasado mucho tiempo, pastor, yo no creo que pueda comenzar. Ya tengo mucha familia, tengo más años, ¿y cuántos pretextos más vamos a poner? El Señor dice: retoma el camino, Elías. Retoma el camino. No estoy recordando las cosas que han pasado. No estoy recordando las cosas que has vivido. Retoma el camino. Vuelve a empezar otra vez. El problema, mi amado hermano, yo siempre lo he dicho y le decía a las personas: el problema no es que falles. El problema no es ni siquiera que peques. El problema real es que no te quieras levantar. La gente no ha querido continuar porque sencillamente pensó que no podía hacer. A Pedro le llegó la noche cuando su gallo le cantó. ¿Te ha cantado tu gallo? Cuando tu gallo te canta, te vas a dar cuenta que eres un ser humano. Que Dios te dijo: ora para que no entres en tentación. Y cuando el gallo te canta, te vas a dar cuenta quién eres tú. Y Pedro agarró y dijo: no sirvo para esto, y se fue. Pero dice la palabra: al tercer día, cuando el maestro se levantó de entre los muertos, fue a buscar a Pedro. Y hermano, estaba en la orilla del mar y le preguntó: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Pero no sabían que era Jesús. Y le dijo: tiren su red a la derecha. Y cuando tiraron su red, hermano, dice que los peces no podían cargar los peces. Pedro se dio cuenta que era el maestro, se puso su ropa y salió corriendo. Y cuando fue a la orilla, Jesús no estaba como un bate de béisbol, hermano, para achacarlo. No tenía un palo, hermano, para rajarle la cabeza. Estaba esperando con un desayuno. Estaba esperando con un poco de café y un pedazo de pescado. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Hace 3 días acababa, hermano, este muchacho de traicionar al Señor. ¿Y cómo lo espera? Lo espera con
Te amo, Señor. La tercera vez le pregunta, ¿me amas? Y le dice, se sintió mal porque le preguntara la tercera vez, porque él sabía que lo había hecho mal. Jesús le contesta, apacienta mis corderos, cuida mi pueblo, no abandones tu grupo familiar. Hay gente que te necesita, comparte la palabra. Hay gente a la que nosotros no le damos. No abandones tu llamado, retoma el camino. Yo te digo, vuelve al camino. Yo te digo, vuelve al camino, retoma el llamado de Dios, retoma el propósito de Dios, recuerda las promesas de Dios, vuelve al camino otra vez, Elías. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Yo no sé en qué momento verás este mensaje. Yo quiero pedir al Dios del cielo que te devuelva al sendero, que vuelvas a soñar, que vuelvas a creer. Hay gente que ha querido quitarse la vida por las cosas que ha estado viviendo. Ha salido un espíritu de muerte sobre la humanidad y muchos jóvenes están queriendo quitarse la vida. Y vengo a decirte de parte de Dios, no puedes quitarte la vida. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Hay tanto por hacer de Dios. Y si tú estás enfermo y tú estás enferma, recuerda, eres inmortal hasta que se cumpla el llamado de Dios en tu vida. Yo oro por ti en esta hora y declaro que el Dios del cielo te sana, te restaura, te bendice. Declaro que te levantas en el nombre de Jesús. Que no importa lo que el enemigo haya levantado contra ti, Dios convertirá esas cosas en tu bendición. En el nombre de Jesús.